¿no? Para las obligaciones de los centros de trabajo, ¿cuáles serían las 8 evidencias claves? La primera es la política de prevención. En la política de prevención tiene que estar detallado que yo como organización tengo la intención de prevenir los riesgos psicosociales para garantizar un entorno organizacional favorable. ¿Y cómo lo voy a hacer? La norma te dice, en la política lo que tienes que decirme es cómo lo vas a hacer. Vas a tener un encargado, vas a tener un comité, vas a tener, ¿cómo le vas a hacer? Una de las cosas que se pide en la norma es que se describa cuáles son las acciones a realizar, que haya un mecanismo donde las personas puedan difundir, mandar un mensaje si tienen alguna queja, sugerencia, comentario al respecto de algunas prácticas que les parecerían que no son adecuadas para generar un entorno organizacional, y a ese se le llama buzón de sugerencias. Entonces, tiene que haber un mecanismo para poder recibir esas sugerencias y alguien o un comité que en un momento dado evalúe esa parte y le haga un seguimiento, ¿no? Para que pueda darse esa situación. La política también debe de requerir que en ese establezcas cuáles son las obligaciones de los, digamos, de los trabajadores a seguir la norma. O sea, si se parte de lo del asunto es decir, oye, todos estamos haciendo que esto sea posible. Prevenir es tarea de todos. Entonces, ahí viene una serie de situaciones que en un momento dado los trabajadores tienen que hacer, como participar de las actividades, contestar el cuestionario, en un momento dado si consideran importante reportar alguna situación, ¿no? Y está el mecanismo para poder reportarlo, y ahí es donde en un momento dado la política tiene que tener estos puntos. Dentro de la norma, hasta el final de la norma viene un anexo donde viene una sugerencia de política. Es importante que revisemos si esa política que nos están sugiriendo aplica para mi organización o no aplica. Habrá cosas que no apliquen, entonces sí vale la pena que se haga una política donde nosotros la podamos hacer parte de, que sea como acorde a los valores que tenemos como organización. Lo siguiente es el diagnóstico para identificar y analizar los factores de riesgo. Nuevamente, la norma nos provee de un instrumento que se llama la guía 2 o 3, dependiendo de la cantidad de personas que tengas en tu organización. Y ahí es donde en un momento dado, en esta guía, en este diagnóstico, es donde podemos identificar si existen algunos factores de riesgo. La norma no es limitativa a que, solo puedes aplicar mi cuestionario. No, dice, bueno, si quieres hacer un cuestionario tuyo, ok, adelante, pero hay que hacer una serie de procesos estadísticos que permitan en un momento dado, garantizar que estás midiendo lo que dices medir. De ahí se meten un poco de honduras técnicas para quienes hacen los instrumentos de evaluación. Entonces, importante, ojo, no solo es el diagnóstico de los riesgos psicosociales, sino también de mi entorno organizacional. Entiéndase que puede ser lo que llamamos comúnmente el clima organizacional. Sin embargo, la norma va un poquito más allá en cuanto al el entorno, porque a veces en el clima nos preguntan las relaciones interpersonales, mi relación con mi jefe, la satisfacción en general que tengo de el salario, los beneficios, las prestaciones, etcétera. Y acá también busca que se genere, oye, ¿cómo está el tema capacitación? ¿Cómo está el tema de promoción de desarrollo, evaluación de desempeño, ¿no? Y la violencia laboral también. Entonces, es importante que se pueda generar. Evidentemente, si ya tienes tu política y dijiste que hay un mecanismo para la parte de atención de actos de violencia, pues evidenciar que ese mecanismo funciona y la gente en un momento dado lo puede utilizar de manera libre, y si en algún momento hay algún caso de violencia, pues que se atienda, ¿no? Dentro de la política tendríamos que establecer qué sucede con esa situación. Si alguien pone una queja, ¿en cuánto tiempo le voy a responder? ¿En cuánto tiempo vamos a dar una resolución? ¿Qué tipo de sanciones se podrían presentar en el caso de si hubiera algún acto de violencia? Esta información ya también está recopilada porque de hecho en el caso de la Secretaría del Trabajo tiene un protocolo de atención y prevención de la violencia laboral. Entonces también son información que yo ya puedo tomar. La otra es identificar a trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Y ahí tendremos que tener también claridad
¿A qué nos referimos con esto? Ahorita no me voy a meter ahí, pero es importante que lo tengamos porque serán personas que en un momento hayan vivido un accidente o algún otro tipo de acontecimientos donde nosotros como empresa nuestra obligación es, oye, yo identifico a alguien que está teniendo una situación así y busco garantizar que se le canalice a hacer un diagnóstico y una atención adecuada. No es obligación de la empresa, ay, tengo que pagarle un tratamiento psicológico, no necesariamente. Pero sí, tu obligación es tener una evaluación. Una evaluación que diga, oye, la persona sí está teniendo un impacto emocional, ¿qué va a hacer con esa situación? ¿Cómo va a atender esa situación de manera personal? Y ahí hay pues diferentes instancias. Hay empresas que dicen, oye, yo busco y como beneficio puedo dar a mis trabajadores, no solo a quienes vivieron un acontecimiento traumático, pues la atención psicológica que forma parte de los elementos de la prevención de estos factores. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a personas que estarían expuestas a violencia y burnout, que va muy de la mano con el de arriba, es decir, ya arriba te identifico y luego te digo qué hago. Difundir información de la norma, que se conozca, que se identifique, que podamos generar. Y llenar registros, que serían, los registros es el resultado, es decir, mi política, mis resultados y de ahí mi plan de acción. ¿Qué estoy haciendo con estos resultados? ¿Qué tipo de medidas he tomado y quiénes son las personas que han participado de los diferentes procesos que voy a establecer?